Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sin duda ha generado mucha conversación y especulación en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin. Como pueden ver por el título, vamos a adentrarnos en algo que muchas veces surge después de una ruptura sentimental importante, la dificultad para confiar. Específicamente vamos a explorar las razones por las cuales, tras su conocida y mediática relación con Hande Erçel, a Kerem Bürsin le podría estar costando confiar. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos temas interesantes, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, siempre con un toque personal y cercano. No se queden afuera de nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Kerem Bürsin es un actor que ha conquistado corazones no solo por su talento en la actuación, sino también por su carisma, su personalidad y por supuesto, su vida personal, que a menudo se convierte en tema de interés público. Su relación con Hande Erçel fue una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus admiradores adoraban verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre ellos era innegable y su amor parecía sacar chispas en cada aparición pública, en cada foto compartida, en cada entrevista. Se les veía como la pareja perfecta, una de esas uniones que parecen destinadas a durar para siempre. Sin embargo, como muchas veces sucede en la vida real, las cosas no siempre siguen el guión que esperamos. La ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, para muchos, una noticia impactante. Se produjo después de un tiempo considerable juntos, y aunque nunca se dieron detalles explícitos sobre los motivos de la separación, el hecho de que una pareja tan consolidada y querida tomara caminos separados dejó a muchos preguntándose qué había podido pasar. Y es precisamente esta pregunta la que nos lleva a nuestro tema central, la posible dificultad de Kerem para confiar después de esa experiencia. Es importante aclarar desde el principio que estamos hablando de especulaciones basadas en patrones de comportamiento y en lo que el fin de una relación de alto perfil puede implicar para una persona, especialmente una figura pública. No tenemos acceso directo a los pensamientos y sentimientos más íntimos de Kerem Bürsin, y lo que compartimos aquí se basa en interpretaciones y análisis. Cuando hablamos de confianza en el contexto de una relación, nos referimos a esa seguridad que uno deposita en la otra persona, la creencia en su lealtad, en su honestidad, en que sus acciones serán consistentes con sus palabras y sentimientos. La confianza es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación sana, ya sea de pareja, de amistad o incluso familiar. Se construye con el tiempo a través de experiencias compartidas, de vulnerabilidad mutua y de un entendimiento profundo. Ahora, ¿qué sucede cuando esa confianza se ve fracturada, especialmente en una relación tan pública como la que Kerem y Hande compartieron? Los motivos de la ruptura pueden ser variados, y no siempre implican una traición directa o una deslealtad flagrante. A veces las relaciones terminan por incompatibilidad de caminos, por diferencias irreconciliables en proyectos de vida, por el simple hecho de que las personas evolucionan y dejan de ser la pareja que eran al inicio. Sin embargo, independientemente del motivo, el fin de una relación significativa deja una huella. En el caso de Kerem Bürsin, es posible que el hecho de que su relación con Hande fuera tan expuesta haya intensificado la experiencia de la ruptura. Cuando una pareja está constantemente bajo el escrutinio público, cada gesto, cada ausencia, cada supuesta conversación, se magnifica. Esto puede generar una presión adicional sobre la relación y, cuando llega a su fin, la sensación de fracaso o de decepción puede ser percibida no solo a nivel personal, sino también ante los ojos de miles o millones de personas. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Kerem. Él, al igual que cualquier persona, invirtió tiempo, energía, emociones y, muy probablemente, una gran cantidad de confianza en su relación con Hande. Compartieron momentos íntimos, planes a futuro, sueños. Y de repente todo eso llega a su fin. Para una persona que ha vivido una relación tan intensa y ha experimentado el dolor de su conclusión, es natural que se produzca una especie de autoprotección. Una de las razones por las que a Kerem podría costarle confiar es el miedo a repetir la experiencia dolorosa. Después de haber abierto su corazón a alguien y haber experimentado la tristeza de la separación, es posible que desarrolle una resistencia inconsciente a volver a exponerse de la misma manera.
La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, y el recuerdo de esa herida puede hacer que la persona sea más cautelosa y reservada al momento de depositar su fe en una nueva pareja. Además, en el contexto de una celebridad, la línea entre la vida pública y la vida privada se vuelve muy difusa. Los rumores, las especulaciones y las opiniones externas pueden influir en cómo una persona percibe su propia relación y el final de la misma. Quizás las constantes interpretaciones de su relación con Andy, tanto positivas como negativas, hayan añadido una capa de complejidad a su experiencia personal. Cuando se está constantemente bajo el microscopio, es difícil mantener la autenticidad y la privacidad necesarias para que una relación florezca de forma sana. Otra posibilidad es que la ruptura haya puesto en tela de juicio sus propios juicios. Cuando una relación importante termina, uno puede empezar a cuestionarse si eligió a la persona adecuada, si pasó por alto ciertas señales de advertencia, o si sus propias acciones contribuyeron al desenlace. Estas reflexiones internas, que son normales después de una ruptura, pueden erosionar la confianza en uno mismo y por ende en los demás. Si uno duda de su capacidad para evaluar correctamente a las personas o para tomar decisiones acertadas en el amor, es natural que se vuelva más reticente a comprometerse plenamente. También debemos considerar la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública pueden añadir un estrés considerable a cualquier relación. Es posible que la relación con Andy haya sido víctima de estas presiones, y que el final haya servido como una dura lección sobre la fragilidad de las relaciones en ese entorno. Otra arista a considerar es la posibilidad de que Kerem, tras esta experiencia, haya aprendido a ser más selectivo y a valorar la autenticidad por encima de todo. Tal vez en el pasado haya podido dejarse llevar por la pasión o por las apariencias y ahora, después de haber vivido la realidad de una ruptura, busque una conexión más profunda y genuina. Esta cautela, si bien puede ser interpretada como desconfianza, también puede ser una señal de madurez y de un deseo de construir algo más sólido y duradero en el futuro. Además, no podemos obviar el factor de la edad y la etapa vital. Kerem Bürsin, al igual que Hande Erçel, se encuentra en un momento de su carrera y de su vida en el que las experiencias personales, incluidas las amorosas, moldean significativamente su visión del mundo y de las relaciones. Cada ruptura, si se procesa de manera reflexiva, puede ser una oportunidad de aprendizaje. Por otro lado, es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor. Esto significa que por naturaleza está acostumbrado a interpretar roles, a proyectar emociones y a controlar su imagen pública. Si bien esto es parte de su profesión, también puede significar que en su vida privada tenga un umbral más alto para la vulnerabilidad, o que sea más hábil para ocultar sus verdaderos sentimientos. Esto no es necesariamente algo negativo, sino una característica de su personalidad y de su entorno profesional. Además, la forma en que se gestionó públicamente la ruptura también pudo haber jugado un papel. Si hubo especulaciones intensas, si se filtraron detalles o si la separación fue objeto de un intenso debate mediático, esto podría haber hecho que Kerem se sintiera aún más expuesto y vulnerable, reforzando la necesidad de protegerse. Pensemos también en el tipo de persona que parece ser Kerem Bürsin. Por lo que se le conoce públicamente, se le percibe como un hombre apasionado, sensible y con un fuerte sentido de la justicia y la autenticidad. Estas cualidades, si bien maravillosas, también pueden hacer que las decepciones o las rupturas sean vividas con una mayor intensidad emocional. Cuando uno se entrega por completo, el golpe de una separación puede ser más profundo. También es relevante mencionar que a menudo, después de una relación significativa, las personas tienden a buscar patrones, a tratar de entender qué salió mal para evitar repetir los mismos errores. Esto puede llevar a una hipervigilancia en las relaciones futuras, a estar más atento a las posibles señales de advertencia, o a ser más reacio a dar pasos importantes sin tener la plena seguridad de la otra persona. En resumen, la aparente dificultad de Kerem Bürsin para confiar tras su ruptura con Hande Erçel podría ser el resultado de una compleja interacción de factores. Incluye el miedo a la herida emocional, la presión de la vida pública, las reflexiones sobre sus propios juicios, las lecciones aprendidas sobre la fragilidad de las relaciones en la industria del entretenimiento, y quizás un deseo más profundo de autenticidad y seguridad en futuras conexiones. No se trata necesariamente de una desconfianza generalizada hacia todas las personas, sino más bien de una cautela aprendida, una forma de autoprotección tras haber experimentado una decepción significativa.
Es vital recordar que el proceso de sanación y de reconstrucción de la confianza es personal y lleva tiempo. Cada persona lo vive a su manera, y lo que para uno puede ser un obstáculo insuperable, para otro puede ser una etapa de crecimiento y fortalecimiento. Lo importante es que si Kerem está atravesando por este proceso, lo haga de una manera saludable y que le permita, en el futuro, volver a abrir su corazón a nuevas posibilidades. Como público, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad, desearle lo mejor en su camino personal y profesional, y recordar que detrás de las cámaras y de las portadas, hay una persona con emociones, experiencias y un proceso de vida propio. Su experiencia, como la de cualquier persona que ha pasado por una ruptura, es válida y merece comprensión. En conclusión, si bien no podemos afirmar con certeza las razones exactas detrás de las posibles dificultades de Kerem Bürsin para confiar, hemos explorado varias hipótesis basadas en su experiencia pública y en patrones de comportamiento humano. La ruptura con Hande Erçel, al ser una relación tan seguida y querida, sin duda dejó una marca. El miedo a la vulnerabilidad, la necesidad de autoprotección y el aprendizaje de experiencias pasadas son factores comunes que afectan a cualquiera que haya pasado por una decepción amorosa. Y en el caso de una figura pública, estos factores pueden verse amplificados. Espero que este análisis les haya parecido interesante e informativo. Siempre es fascinante adentrarse en las complejidades de la vida de nuestras estrellas favoritas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la vida pública influye en la forma en que las celebridades manejan sus rupturas y sus futuras relaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.